su asamblea, el huerto tiene su asamblea, cada uno de los conjuntos de vivienda tiene su asamblea, lo mismo que los jardines, etcétera. Todo, la estructura del movimiento es una estructura asamblearia y posteriormente esas mismas asambleas se reúnen en una asamblea más general, ya sea encuentro de militantes o distintos consejos, ya sea educación, soberanía política o vivienda, pero es una estructura asamblearia. Y dentro de las aristas de la lucha popular que tenemos nosotros como pobladores, apostamos a la nueva generación del nuevo poblador, conocido nosotros el nuevo poblador, es que queremos hacer una nueva educación popular, ¿ya? Que no esté entrampado en la permanente constancia que no tiene hasta el día de hoy la nueva mayoría, la concentración en este caso, el gobierno de derecha. Con respecto al espacio, esta es una lista más que tenemos nosotros en nuestro movimiento, de espacios recuperados, como decía nuestro compañero, donde se ha autogestionado con aporte de vecinos, donde trabajamos en conjunto, teniendo nuevas ideas. Con respecto al tema del aula, tenemos también el espacio ahí, que son unas construcciones hechas por mujeres, con las manos de las mujeres, ¿ya? En esa medida, ese espacio es un conjunto habitacional que todas las naves, los edificios dan hacia el centro, y en el centro se encuentra una sede comunitaria con un jardín infantil cuyo nombre es Epuwen, que en mapudungún significa dignidad, y donde se desarrolla un programa de educación popular para niños en su primera infancia. Y en el 2008 entonces sale elegido el primer concejal de parte del movimiento, que es el concejal Lautaro Huanco, el ex concejal Lautaro Huanco, compañero de nosotros. Después del periodo de él, que tuvo todo un proceso de criminalización, como ya había hablado David, el 2012 se reeligen las candidaturas y volvemos a presentar otro candidato, que es Natalia, candidata. Y ella hoy día es concejala de la comuna, es concejala de parte del movimiento. Se utilizó una herramienta política que es la herramienta igualdad, el partido que nosotros lo ocupamos como una herramienta electoral para que los movimientos sociales puedan presentar candidatos populares. Fruto de eso sale elegida Natalia desde el año pasado, del 2012, antepasado del 2012, es concejala de la comuna. Entonces la idea es que cuente un poco la experiencia que ha tenido de ser concejala desde el movimiento, los desafíos a grandes rasgos, para que después pasemos al otro lugar donde vamos. Sí, hola. Hola. Sí, yo un poco contar, para ser breve, para poder no ir al MPL1. Nada, pues, tiene que ver esto con un poco de lo que hablamos los pobladores hace un par de años, quien hacía referencia ahí. Tiene que ver también con un poco con la soberanía política que puedan tener los pobladores también. Y es cuando también hablamos de nuestra área, ¿cierto? Cuando hablamos desde el Estado, sin el Estado y contra el Estado, esta viene siendo como la pata más cercana, ¿cierto? Desde el Estado, donde nosotros como pobladores, claro, aburridos, ¿cierto? De todo nuestro capital social siempre acumulado, de nuestro trabajo comunitario, nosotros como pobladores, yo soy de un campamento, de una toma de terreno del año 90, y vemos siempre cada vez que hay coyuntura electoral, ¿cierto? Como los políticos, ¿cierto? De los partidos tradicionales vienen a rescatar nuestro capital social acumulado, nuestro trabajo comunitario, y finalmente los vecinos, porque muchos vecinos, la totalidad, votan. Entonces finalmente, como no hay una opción donde uno le pueda presentar al vecino, ¿cierto? En ese tiempo, nos veíamos que nuestros vecinos votaban o por la concertación en ese minuto o por la derecha. Entonces bajo ese marco, por supuesto otros más, claro, nace un congreso de movimiento donde participaron las bases del movimiento, militantes. Definimos que nos íbamos a volcar a este tipo de soberanía política, donde si bien es cierto, somos minoría, ¿cierto? Yo soy de un consejo municipal donde hay 10 concejales y mi voto usualmente el de disenso, ¿cierto? Es uno solo, no marcamos grandes diferencias, pero sí tiene que ver con llevar a esos espacios la deliberación de los vecinos. O sea, la deliberación,
en cuanto a presupuestos comunales, en cuanto a estos espacios, ahí bien decía Alex, también estamos viendo desde el Consejo Municipal o desde el municipio cómo legalmente, ¿cierto?, le damos factibilidad a este espacio, finalmente. Bueno, y pasamos por un proceso que también tiene que ver con la recuperación de la ciudad. En el Consejo Municipal se tratan temas, por ejemplo, de planos reguladores, o sea, que fijan, ¿cierto?, de qué, dónde van a estar las canchas, dónde sí, dónde van a pasar las calles, finalmente, planificación. Y en ese sentido nosotros como pobladores tenemos harto que decir. Esta comuna de hecho está hecha a punta de tomas de terrenos, de campamentos, urbanización popular, las primeras iglesias, los primeros colegios, ¿cierto? Entonces que nos vengan a decir, no, aquí un grupito así, vamos a definir cómo van a vivir ustedes durante 20 años más. Nosotros dijimos, a ver, los pobladores dijimos, aquí nosotros aprendimos a hacer política. Podríamos decir cuando Alexis Sánchez aprendió a jugar a la pelota, ¿cierto? Y, ahora, y pasó por el Barça y todo eso, nosotros aprendimos en el barrio a hacer política. Y eso nos permitió a nosotros los pobladores llevar nuestra voz, ¿cierto?, al Consejo Municipal, y es un lugar que, si bien es cierto, en cuanto a poder, ¿cierto?, es un reducto muy pequeño, pero sí nos permite a nosotros como pobladores manejarnos donde, en las poblaciones, donde finalmente nuestras necesidades se vean erradicadas. En el municipio, el poder comunal, ¿cierto?, es donde primero va un vecino cuando nace una necesidad. En temas de vivienda, en temas de salud, el vecino no va al Ministerio de Salud, ¿cierto?, va inmediatamente al municipio. Y nosotros creemos que ese espacio, a pesar de que después del plebiscito del año 2011 tuvimos a Lautaro, que no pudo terminar su periodo, ¿cierto?, como concejal, porque fue condenado por este Estado por pelear principalmente por el derecho de los pobladores a construir ciudad, a construir comuna. Después nos vimos con un triunfo reflejado en mí, ¿cierto?, de una continuidad donde los vecinos de la comuna dijeron, sí queremos planificar, sí queremos decir dónde vamos a vivir, sí queremos finalmente ser parte de la comunidad, no tan solamente en el tema consultivo, sino también deliberante. Así que por lo menos este periodo de concejalía ha sido eso, ha sido la continuidad de un trabajo que venimos haciendo hace años con el movimiento. Y nuestro proyecto político tiene que ver con haber construido una herramienta política que es igualdad, ¿cierto?, nos da soberanía también en la herramienta. Como bien decía Ivo, anteriormente tendríamos que estar mirando el tema de los cupos con nuestro partido, que no necesariamente el Partido Comunista compartimos todo, ¿cierto? Pero en ese sentido, esta concejalía tiene que ver todo con el poder comunitario, y en especial en la comuna que nos toca la planificación. Pues ahora se viene modificación de PRC, que es la continuidad, ¿cierto?, del triunfo que tuvimos los pobladores, terrenos que se van a comprar para vivienda social, que fue también parte del triunfo del año 2011. El terreno del Sausal, que es el donde está el dibujito, le pasamos el... Le pasamos el... Sí. Una pregunta, desde que ocupan este espacio, la relación con los vecinos, ¿cómo es? Muy buena la relación con los vecinos, porque de hecho, o sea, si tienes un foco de delincuencia y lo transformas en algo más cultural, en algo más que da beneficio, digamos, a la comunidad, le da otra visión, otra imagen al sector, ha sido muy bienvenido. Pero al mismo tiempo yo diría que en general la percepción es positiva, pero los vecinos que hemos logrado que metan las manos al barro y que trabajen con nosotros son la minoría. Porque la gente está formateada para solo trabajar en temas individuales, no tiene la costumbre de trabajar en temas comunitarios, y también la gente no quiere trabajar en algo que esté rústico en proceso, sino que prefieren meter las manos en algo cuando esté más afinadito, más completo. Entonces por eso también es el desafío y la dificultad y el paso a paso que ha sido irnos ganando el apoyo de la comunidad, y todavía estamos con el desafío en el proceso de ver cómo motivamos a los vecinos que no se han acercado para que se acerquen. Se puede decir cómo está la cosa. La primera, aquí se resume la política del movimiento a través de dos conquistas que tiene el conjunto. Una es que son solamente 32 familias, que eso marca la diferencia de los grandes guetos, los grandes conjuntos que hacen mercado en la periferia. Y la dos es que estamos ubicados a 5 cuadras de la estación del metro Grecia,
que es la otra diferencia y es lo que nos distingue como Movimiento Poblador en Lucha por esta conquista, que no la hace ni el gobierno, ni las empresas, ni siquiera la Fundación Un Techo para Chile, que recibe apoyo de las mineras, de los privados, de los bancos. Está logrando esta calidad de vivienda desde el punto de vista de la ubicación y de la escala del concurso. Y lo otro, en lo que es la gestión, aquí se revela la manera de operar del movimiento. Se organiza el grupo y busca un terreno, y una vez que ubica el terreno que está disponible, que satisface la demanda del grupo organizado, comienza la gestión y la atención, el trabajo político con el gobierno para conquistar ese terreno, primero como voluntad política del gobierno y después como cumplimiento de las factibilidades técnicas a través del desarrollo de los proyectos técnicos, aprobaciones con el municipio, gobierno local y con el ministerio, gobierno central, y de todos esos desarrollos técnicos que implicaron proyectos eléctricos, sanitarios, arquitecturas estructurales. El único que se pagó en este proyecto fue el proyecto de estructuras. Todos los otros proyectos, arquitectura, sanitario, electricidad, fueron entregados por los profesionales rebeldes que se convencieron del proyecto, que se convencieron de la importancia al ver al grupo organizado trabajando por el proyecto. Y con la propuesta política de emancipación y de cambio en las dinámicas y en los pesos de la gestión de la vivienda. Sí. Bueno, paso al Lautaro, pero claro, en términos del terreno, hay condiciones, digamos, como estructurales dentro de la ciudad que lo hacen ser un buen terreno, como el estar cerca del metro, pero también estamos en el corazón de una población importante para el movimiento, donde hay base social por parte del movimiento y una población histórica como es la Hermida. Por lo tanto, también es un centro, de hecho es el núcleo de la población Hermida, y es también un lugar entonces estratégico, no solamente en términos de la estructura funcional de la ciudad, sino que también para la reconstrucción social y política del tejido desde el movimiento de pobladores. En ese sentido, nosotros nos dimos cuenta ya del 2008-2009, con las batallas contra el plan regulador, que la elitización de la comuna no solo implica que los pobres se vayan a lugares lejanos del centro de su equipamiento, sino que también se pierde un territorio estratégico en términos de construcción política, ¿sí? Nosotros acá en Peñalolén podemos sacar concejales como Natalia, como Lautaro, porque hay una base social que está en este territorio y dentro de esta comuna y vota en esta comuna. Por lo tanto, quedarnos en este corazón de la Hermida y quedarnos dentro de Peñalolén no solo es quedarnos dentro de la ciudad consolidada, sino que también poder seguir haciendo la política que hemos venido haciendo desde que nació el movimiento a principios de los 2000. Entonces también en ese sentido no solo un terreno técnicamente bueno, sino que también nos permite reconstruir el tejido comunitario y hacer política. Eso también es como relevante, aparte de lo como técnico o las condiciones como más funcionales del terreno. Bueno, justamente en la parte más política quizás el doctor nos puede aportar. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes de poder hacer algunas provocaciones presentes y sobre todo a David, agradecerle que esté presente nuevamente con los pobladores de Chile. Presentarle a un dirigente histórico de la población, don Jerónimo. Él nos recibió en un momento crítico del desarrollo de la lucha en la comuna, cuando veníamos recién saliendo de un desalojo, para nosotros una derrota militar que logramos convertir en una victoria política, en el sentido de que fuimos despojados de un espacio recién ocupado por un movimiento de pobladores por allá por el 2006, el mismo día que Michelle Bachelet asumía el cargo. 350 familias de la comuna se tomaban un espacio de la ciudad y también nos tomábamos también un pedacito de historia. Lo cierto es que después de ese fracaso en el plano militar, logramos encontrar un correlato en la población y don Jerónimo, que en ese entonces era dirigente de esta población y a la que yo le pedí que pudiera contar también la historia de la Hermida como un espacio histórico
en la lucha de los pobladores por la ciudad, ¿verdad? Saber de que este también fue un espacio en conflicto. Hasta ahora es un espacio en conflicto. Hay una constante tensión en cada metro cuadrado de la ciudad de Santiago, la ciudad más neoliberal del continente por lo menos. Es decir, donde cada metro cuadrado tiene una relación o una sobrevaloración de cambio, los pobladores le estamos dando una valoración de uso. En el plano autogestionario me refiero a que los nunca, los nadie y los sin le estamos dando otra categoría incluso a la ciudad. No como un espacio para la explotación, sino que como un espacio para la liberación. No quitamos espacio, sino más bien queremos desquitarnos de este. Para los pobladores siempre el espacio ha sido un recurso que no tiene por qué agotarse, ha sido principalmente nuestro mayor recurso. Desde que el capitalismo impone sus nodos de sobreproducción en las ciudades, en las capitales, el espacio para los pobladores se nos vuelve nuestra principal escasez. Y eso es controvertido para nosotros y de alguna forma aquí cobra alguna síntesis, esa lucha histórica. Don Jerónimo también puede contar de dónde estamos de alguna manera recuperando teórica y política, ideológicamente este espacio desde la emancipación, desde la descolonización, desde la despatriarcalización, desde la lucha anticapitalista, antiimperialista. Nuevamente, estos metros cuadrados, estas hectáreas, esta área social en desarrollo autogestionario, nuevamente es una bandera de lucha antiimperialista, anticapitalista, de liberación de los pueblos. Y como lo mencionaba en la provocación, también creemos que constituyente. ¿Jerónimo? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comentarles algo sobre el inicio de esta población, cómo lo iniciamos y en qué condiciones estamos. Esto fueron unas tomas que se hicieron en octubre, 13 de octubre de 1970. Donde lo juntamos alrededor de 2.000 pobladores, que fue una toma en general desde Vespucio casi hasta Tobalaba, ya en ambas partes, que esto eran unos campos de duraznales que eran siembras de árboles y los otros abajo eran sausales, era alfalfal. ¿Ya? Juntamos todos los pobladores y hicimos la toma de terreno en esa época, donde estuvimos con varios problemas con las autoridades. Ya fuimos, muchos fueron muertos, muchos fuimos masacrados, pero sí ganamos la lucha y gracias a Dios hemos salido adelante. Y todo esto que ustedes ven, estas casas, que está todo construido, todo esto fue una autoconstrucción. Lo que el gobierno a nosotros solamente nos dio la parte de pagar por cotas Corby, que en esos años eran cotas Corby los que pedía Servio. De que un sitio aquí les costaba 68 cotas, alrededor de unos 6.000, 8.000 pesos. Y de ahí nosotros seguimos adelante con nuestro esfuerzo, organizando nuestra población. Autoridades, poco lo que los han ayudado a nosotros. No tenemos mucho que agradecerles a ellos, porque todos es una clase trabajadora. Y hasta aquí ustedes ven en las condiciones que estamos viviendo. Gracias a Dios, estamos en una casa digna, tranquilos y felices, aparte de todo lo que nosotros pasamos. Tuvimos alrededor de 3 o 4 años en campamento, donde eran los barriales tremendos, y las autoridades, que lo que hacían de los pobladores, se reían. Los militares acarreando gente para un lado y otro. ¿Para qué? Para atropellarlos. Esa es nuestra historia que nosotros tenemos de acá a la Hermida. Los primeros nombres que tuvieron los campamentos
donde ustedes están en este momento aquí, se llamaba Lolo Pinochet. El Falfal era el Salto Cuartel Moncada. Esos eran los nombres que tenían estas poblaciones. En una oportunidad vino el expresidente Salvador Allende acá. Vino el presidente Fidel Castro, también estuvo acá. También estuvimos con ellos conversando y viendo toda la realidad de lo que estábamos pasando como campamento, como pobladores, los sufrimientos con los niños, las mujeres. Pero así ganamos la batalla. Es lo que yo les puedo conversar de Quiró Hermida. Asumí el cargo por 14 años en esta población. Conseguimos lo que más pudimos con la municipalidad. Lo dieron el apoyo al final, porque vieron que nosotros éramos capaces y luchamos por nuestras necesidades. Muchas gracias. Bueno, la provocación, compañeros, compañeras, es que en el último tiempo el capitalismo ha sido capaz de inventar una espacialidad donde se van disponiendo los atributos propios de una mercancía tal cual si fuera una realidad material. Por ejemplo, lo que vemos en Valparaíso, en la zona de conservación patrimonial, vemos que hay una línea imaginaria sobre lo que se conoce como zona patrimonial en Valparaíso. El capitalismo trazó una línea donde un espacio de la ciudad tiene una relación de valor distinta a la inmediatamente colindante, es decir, una vivienda dentro de la zona patrimonial puede llegar a costar 3, 4 o 5 veces el valor de la vivienda que está inmediatamente al frente, pero fuera de esa zona patrimonial. Cuando en el proceso de diagnóstico de las formas de acumulación flexible sobre la ciudad, particularmente la capacidad gentrificadora del nuevo capital o del modelo neoliberal sobre la ciudad, nos dimos cuenta que si el capital puede darle un atributo a la espacialidad y de ese espacio nuevo creado por el capitalismo, darle una relación de valor y convertirlo en una mera mercancía, es decir, poder traficarlo, venderlo, especularlo, arrendarlo, comerciarlo, el movimiento de pobladores también podría, de forma epistemológica, para un nuevo ciclo de lucha anticapitalista, crear una nueva espacialidad. Si el espacio no se completa en una relación material, porque el capitalismo ya vendió todo lo material, es decir, puede vender lo inmaterial, lo imaginario, lo que no existe, o solamente una concepción de una relación de valor que la misma comunidad ni siquiera tiene por entendido o que no está de acuerdo. Los pobladores también podíamos darle una nueva relación al espacio. Y ese espacio, que nosotros le hemos llamado área social, creo que entronca con los problemas que en el 70, con la visita de Allende, con la visita de Fidel, los pobladores, es decir, nosotros, nosotras, también planteamos en el plano de la crítica y en el plano de la problemática a resolver para un nuevo ciclo de desarrollo histórico. Me refiero a nuestro espacio no solamente en la ciudad, sino que también nuestro espacio en la producción. En relación al área social, por tanto, el atributo que nosotros le estamos dando como un espacio en conflicto, este espacio, este terreno, no solamente está dentro del área de desarrollo social, es decir, el área social de producción habitacional, es decir, el área que no obedece al Estado, el área que no obedece al mercado, es área social, es decir, territorio en emancipación, territorio en liberación. ¿Cómo a ese espacio le damos más atributos emancipatorios, descolonizadores, antipatriarcales, anticapitalistas? ¿Cómo creamos de alguna forma la socialización de la autogestión y la autogestión de nuestro socialismo? Pero eso en términos prácticos, creemos nosotros que tiene una bajada constituyente, en el sentido de que es la tendencia mundial que ha llamado a los pueblos a deliberar desde abajo, es decir, los nunca,
los nadie y los sin, nos situamos nuevamente en estado de asambleas permanentes, en emergencia, en conflicto contra el Estado, sin el Estado, desde el Estado, para construir una nueva área de desarrollo social, no solamente del hábitat, sino que también de la educación, de la salud, de la cultura, etc. El problema entonces está, ¿cómo trasladar más área? ¿Cómo trasladar más terreno, más fábricas, más escuelas al área social? Eso es lo que en Chile está pendiente después de la derrota del campo popular en 1973, el 11 de septiembre. De ahí en adelante, el movimiento de pobladores, el movimiento de los trabajadores, el movimiento de los pueblos originarios no ha sido capaz de seguir, no solamente dándole una nueva conceptualización a lo que nosotros nos imaginamos como una espacialidad para la liberación y no solamente para la explotación, sino que como no hemos sido capaces de someter esos espacios al control popular, al poder popular, que verdaderamente mande la asamblea. El comité que logró producir socialmente este espacio demuestra que si somos capaces de transformar la materia, también podemos transformar nuestro futuro. Esos elementos están de alguna forma enraizados en nuestro proyecto político, como movimiento de pobladores en lucha, como movimientos sociales en general. Hoy día en Chile, en la emergencia de estos procesos emancipatorios y de cambio, de alguna forma están. Pero la provocación está en qué es lo que nos falta, qué atributos le falta a la asamblea, qué atributos le falta al terreno, qué atributos le falta a la obra. Es decir, qué elementos ideológicos tenemos que construir y reconstruir para que el proyecto sea viable, no solamente para 32 familias que somos los que vamos a vivir acá, sino que para la humanidad. Si desde Chile, que es la síntesis del modelo neoliberal, podemos ofrecer también una contrarrespuesta desde abajo para ir construyendo una alternativa desde los pueblos, entendiendo que el proyecto neoliberal desde arriba está fracasado, como el proyecto de los pobres, el del proyecto de los pobladores, el proyecto de los territorios, entendiendo que se han vuelto geopolíticamente decisivos, cómo estas banderas las cargamos de no solamente de una práctica, una agenda anticapitalista a nivel global, sino que de los elementos para el buen vivir. ¿Qué es lo que estamos viendo en Bolivia? ¿Qué es lo que se está articulando en cada territorio en resistencia y en proceso emancipatorio que avanzan por fuera del Estado, interactuando con este? Ya no es el conflicto dentro del Estado o fuera del Estado, sino que cómo esta lucha la damos contra la movilización permanente, sin la autogestión, la ayuda mutua, la propiedad colectiva. Pero ojo, también los kibbutz israelíes en zonas palestinas son propiedad colectiva. Por eso decimos, no es que queremos quitar propiedad, queremos desquitarnos de las relaciones de propiedad. Como además de luchar sin el Estado, avanzamos también a una nueva universalización del conocimiento en la lucha desde el Estado. Si el Estado es capaz de ponerle una categoría común a las cosas, ¿cómo nosotros en la apropiación y desapropiación y desquite de las figuras de poder, de las figuras de acumulación, también nos damos una nueva universalización de los conocimientos y conocemos una nueva universalidad no solamente de los derechos, sino que de las prácticas que nosotros creemos nos tienen que llevar al vivir bien? Para eso, y para terminar y escuchar también a David, nos gustaría que pudiera retransmitir una convocatoria que estamos realizando para el 6 de diciembre a constituir en Peñalolén, esta comuna que tiene 250.000 habitantes. Seguramente Ivo relató las consecuencias del triunfo del no contra el plan regulador de las inmobiliarias el 2011. Esta es una de las 4 ciudades en el mundo que dijeron no en términos plebiscitarios, es decir, bajo la lógica de la totalización de la opinión ciudadana, un sí o un no, no un estado de deliberación asamblearia, donde la opinión común de la comunidad es más importante que la opción individual, es decir, el paradigma de la modernidad, ¿verdad? Un hombre, un voto. Aquí en Peñalolén logramos de forma colectiva decir que no. Es decir, como colectivo logramos elevar una posición, aunque muy esquematizada, odiada,
de alguna manera las comunidades de resistencia lograron aflorar un triunfo popular. El 6 de diciembre, acá nosotros queremos hacer un encuentro constituyente, más bien convertir Peñalolén en una comuna constituyente. Es decir, que después de las jornadas de lucha anticapitalista en Grecia, después de la lucha anticapitalista y antiimperialista en Turquía, en Egipto, en Madrid, Barcelona, en Alemania, en Estados Unidos, lo que está pasando en México, que nos duele la situación de los compañeros desaparecidos allá, ¿cómo hacemos desde Peñalolén o este espacio que podría ser cualquiera? Una convocatoria a los movimientos sociales del mundo, particularmente a quienes tienen una vocación constituyente, es decir, volver a la asamblea, bajar en este viraje histórico de los pueblos que no es a la izquierda ni a la derecha, sino que hacia las bases, hacia las raíces, a nuestros principios, a nuestros fundamentos, como tenemos un viraje histórico como pueblo y nos encontramos el 6 de diciembre en una convocatoria que el profesor en lo posible nos pueda colaborar también en lo que ha sido su visita, el reconocimiento de los espacios y la necesidad de impulsar esta agenda global anticapitalista y finalmente poder pegarnos los piojos nuevamente acá el 6 de diciembre y con eso generar una instancia más de unidad, no solamente de la academia, sino que de los movimientos sociales, que es donde nosotros creemos se está construyendo un nuevo ciclo histórico. De Lautaro al menos da para que el profesor pueda dar su opinión respecto a la relación entre un movimiento como este, lo que él ha podido ver, y quizás experiencias en otros lugares. Lautaro hace un mapa general, ¿no es cierto?, un barrido general de otros conflictos. A ver si el profesor nos puede por lo menos dar su opinión sobre un panorama general y las características de acá del movimiento. O sea, algunas similitudes con lo que usted ve en Ecuador, o en Bolivia, o en Argentina, o quizás en Estados Unidos. No sé, alguna idea de reflexión para ir cerrando la actividad. ¿Sí? I'd like to know much more about some of these ideas about the assembly you're talking about in December. I hadn't heard about this, so I don't know exactly what it's about. ¿Se le puede contar brevemente de qué se trata la asamblea del 6 de diciembre? Que en realidad más que dar su opinión, él quisiera saber de qué se trata. Sí. El 6 de diciembre es una iniciativa de varios movimientos sociales que nos juntamos en Concepción la semana antes pasada y resolvimos que ya no podemos esperar que el Ejecutivo o el Legislativo deliberen una nueva Constitución. En Chile el movimiento social logró desbordar las relaciones institucionales a la hora de que nos impongan una nueva Constitución nuevamente desde arriba. Entonces lo que queremos hacer el 6 de diciembre es entrar en estado de asamblea con varias organizaciones que hace tiempo ya están en la misma. O sea, no es solamente la iniciativa de Peñalolén. Varios territorios ya están en asamblea. Lo que todavía no entronca es que esa asamblea tenga un horizonte constituyente específico. Es decir, comencemos a diseñar a mano propia y sin permiso nuestra propia constitución. En rigor, es el 6 de diciembre constituirnos no solamente social, sino que políticamente. Políticamente constituirnos desde las banderas anticapitalistas, antipatriarcales, descolonizadoras, antineoliberales, antiimperialistas, pero eso como una base. ¿Qué es lo que está para adelante? ¿Qué es lo que hay, que hay en términos de planificación, de horizonte, de poder popular? Es lo que queremos encontrarnos el 6 de diciembre. Está la intención, pero el contenido se va a ir virtiendo el mismo 6 de diciembre. Do you have another question, David? Well, I have lots of questions, but we can work them out a little later, I think. Okay. But what I would say is that Podemos decir. I am involved in Ecuador. Estoy comprometido en
Ecuador at the moment trying to set up en este momento para tratar de armar a group of inquiry un grupo de into investigación some of the issues en algunos de los that you're talking about, problemas que particularly están hablando, recuperation of urban space recuperación o espacios urbanos for popular para and for popular use, usos and populares. in particular to try to think about ways to curb speculation in land values. De resistir Now, Especulación del suelo. fuera de eso. and as I think you know, if you can build a construct without having to pay the value of land, it makes it much easier. Si puedes no pagar el valor del suelo, mucho más fácil de hacer eso, la construcción. And there may be some elements within the Hay algunos elementos Korea government that would support en initiatives el gobierno de Corea que podría soportar esas iniciativas to curb land speculation. para cambiar la especulación But inmobiliaria. I'm a bit handicapped myself Pero in estoy un poco knowing the details porque because no tengo los detalles I don't command the language. y no But, conozco el idioma. There is a group Grupo now who come from obviously they're Mexican, Ecuadorian, and so on, who I y hay think mexicanos y ecuatorianos are beginning que to talk empiezan a hablar about many of the issues you de raised, todos los problemas que estás levantando. and I would like to keep in contact Me gustaría guardar el contacto with you and with the group here, todo el grupo de aquí. and some of the contacts you have in Saber cuáles son contactos Bolivia and Uruguay and Argentina, and we have already some contacts in Bolivia as well, and also in Venezuela and Colombia. So it may be possible to bring together, Quizás es posible hacer contacto. and it may be, if I can persuade the government in Ecuador to provide enough funding, I might try to bring Persuadir el gobierno de Corea de generar fondos para traer más personas juntos. Es la invitación que hizo cuando So I would like to stay in contact with you, and you know, maybe just low-level contact, maybe just one, two of you coming to Ecuador to talk to us. But we may Entonces me be, gustaría que quizás una o dos personas, espero que puedan venir a Ecuador para hablar con nosotros. but we maybe could try something much bigger, say Intentar también algo más grande next summer, next August. el próximo agosto. We may try to bring together something Podríamos tratar de hacer algo. as a sort of a major get-together. So I'm very happy to hear about everything Estoy going muy on here. feliz de escuchar lo que está pasando aquí. I think it's very impressive Es and muy impresionante, very inspiring. inspirador. And you know, I think we should obviously try to. I hate to use the word capitalize, but I think, but I think you know what I mean. We need to build upon it very concretely. So anyway, thank you very much. Queremos darle las gracias, sí, agradecerles enormemente el tiempo que...